vamos a compartir una palabra, pero antes traje un apoyo logístico. ¿Por qué? Porque voy a hablar sobre la memoria de los hijos de Dios. Vio que a todos nos pasa, gloria a Dios si a usted no le pasa, que estamos haciendo algo o nos olvidamos de colocarle sal a la comida, o en lugar de ponerle edulcorante al pavo agarramos la botella de aceite. Está fallando nuestra memoria natural. Pero es peligroso cuando la memoria espiritual nos lleva a olvidarnos de cosas que son muy importantes. Yo voy a dar un pequeño ejemplo, después pasa la profe de biología, la que sabe, a explicar algo sobre la memoria. Yo puse, voy a decir algo para dar pie a mi ayuda profesional del día de hoy. Terrible título, la profe de biología. ¿Qué es la memoria? Es la capacidad de almacenar, retener y recuperar información y experiencias. Veo que es lindo estudiar, pero más lindo es que nos saquemos un 10. Porque quiere decir que todo lo que leímos y estudiamos quedó almacenado en nuestra memoria. Ejemplo, nuestro cerebro es como un banco de datos, va guardando lo que hemos aprendido, lo que hemos experimentado y conocido a lo largo de toda nuestra vida. ¿Vio qué lindo que es escuchar a los abuelitos cuando dicen, y en mi época tal y tal cosa? Es buena memoria. Pame. Bueno, Dios les bendiga. Amén. Desde que Cele me mandó para... Ahí va. Desde que Cele me mandó para traerle y hablar un poco sobre la memoria, buscaba en mi memoria, ¿no? Aquello que he aprendido en la carrera. ¿Bien? Y todo me remontaba a que la memoria no es algo físico, algo que tiene una persona, ¿no? Sino algo que se almacena, ¿sí?, en nuestro cerebro. El cerebro es que forma parte de un sistema, en nuestro caso, el sistema nervioso, ¿sí? El cerebro se divide en muchas partes y yo buscaba información y todo nos lleva a una parte del cerebro que se llama hipocampo, ¿sí? Pero no solo ahí se almacena la información, si bien cuando uno lo enseña, ¿sí?, enseñan que el hipocampo es el que codifica y el que guarda, ¿sí?, información, guarda su memoria, pero la memoria, ¿sí?, está relacionada a todas las partes del cerebro. ¿Vieron cuando una parte nosotros estudiamos, ¿sí?, que cada uno de nosotros, cada uno de los seres vivos, somos seres que intercambiamos materia y energía con el ambiente que nos rodea. Intercambiamos, por ejemplo, nosotros inhalamos oxígeno, devolvemos dióxido de carbono, tenemos energía y materia a través de los alimentos y lo devolvemos en forma de materia fecal o orina, pero también intercambiamos información con el ambiente. Recibimos la información, ¿sí?, la transformamos, lleva un proceso en el sistema nervioso y la devolvemos realizando una respuesta. Acá Mati lo debe estar por ver o viendo en tercero de secundaria hacia esto. Y yo me ponía a pensar que nosotros recibimos la información a partir de nuestros 5 sentidos, ¿sí? Del oído, de la vista, del olfato, de la boca y del tacto. Cada uno, ¿sí?, de estas partes tiene receptores que reciben la información. Esa información se codifica en el cerebro, ¿sí?, a través de las neuronas. Tienen muchas, ¿sí?, conexiones. Las neuronas, tenemos miles y millones de neuronas que codifican esta información y responden. Ahora bien, si yo llevo a toda esta información que recibo, la almaceno, ¿sí?,
el cerebro no tiene un tope de información, como lo tiene un pendrive, como lo tiene una computadora, así que tenemos gigas, tera, y hasta ahí quedó, ¿no? Hasta tera. Nuestro cerebro tiene una capacidad infinita de recolectar información y de guardar en nuestra memoria. Yo buscaba y había 3 tipos de memorias. Una sensorial, que es la primera que recibimos captando los estímulos, una de corto plazo y una de largo plazo. De corto plazo son aquellos que nosotros retenemos información por minutos o segundos. Por ejemplo, tengo que llamar a alguien, copio el teléfono y lo llamé. Mi memoria a largo plazo es aquella memoria, ¿sí?, que me dura días, meses y años, ¿sí? La memoria también se asocia al tipo de aprendizaje que yo recibí, ¿sí? Por ejemplo, si yo recibí en mi vida poco aprendizaje de determinadas cosas, ¿sí?, mi memoria va a ser un poco más corta. Hay cosas que yo no logré aprender, ¿sí? En psicología te enseñan aprendizaje repetitivo, ¿sí? Hoy es más a un aprendizaje más cognitivo, más de proyecto, ¿sí?, que uno hace con los estudiantes. Pero antes, ¿sí?, era más aprendizaje por memoria, por repetición. Y no está mal, porque nosotros muchas veces necesitamos repetir para poder aprender. Por ejemplo, las tablas, una vez que las aprendemos, no las olvidamos más, ¿sí? Números de teléfono, números de cumpleaños, el número de DNI, ¿sí? Todo se aloja, ¿sí?, a nuestra memoria de largo plazo. ¿Por qué? Porque en algún momento yo la voy a volver a necesitar. También memoria sensorial se habla de lo que nosotros hacemos y dejamos de hacer en nuestro día. Por ejemplo, yo cuando llego a un nuevo trabajo, aprendo, ¿sí?, lo que tengo que hacer. Entonces ya eso es una memoria sensorial que me va a servir a largo plazo. Ahora, por ejemplo, nosotros cuando somos niños, vamos aprendiendo a lo largo de nuestra vida cómo vestirnos, cómo escribir, cómo leer, ¿sí? Entonces eso va a algo más, una memoria ambiental, un aprendizaje ambiental. Cómo nuestro entorno se mueve y nosotros lo aprendemos. Cada uno de nosotros tiene diferentes maneras de realizar las diferentes cosas que realizamos todos los días. Uno cocina de una manera, otro cocina de otra manera. Uno primero se pone, no sé, las medias y otro se pone primero la remera, porque así lo aprendió. Somos seres tan diferentes y a su vez tan iguales, ¿sí?, que a nivel cerebral, a nivel cognitivo, ¿sí?, la memoria es diferente. También buscaba si entre el hombre y la mujer, ¿sí?, hay diferencias en que uno puede recordar más y otro menos, y en realidad no. Se puede dar por varios factores que una persona tenga más memoria que otra, y estos factores pueden ser ambientales, ¿sí?, si yo recibí suficientemente el aprendizaje o no, ¿sí?, si aprendí o no determinadas cosas, y también genético, ¿sí? Si yo vengo de familia que tiene mucha capacidad de memoria y algunos vienen con menos capacidad de memoria, es como yo voy a codificar esa información y la voy a almacenar. Y como decía Cele hoy, el sistema nervioso y el cerebro es afectado cuando pasan los años. Como hablaba Cele hoy, las personas adultas te hablan de lo que hizo cuando era chiquito, lo que le enseñó el papá. A mí me pasa con mis abuelos, ellos siempre recuerdan, ¿sí?, te van contando lo que hicieron cuando eran pequeños y no te cuentan lo que es ahora. ¿Por qué? Porque la mente, el cerebro, ¿sí?, la memoria se empieza a atrofiar, ¿sí? Hay una de las enfermedades que es el Alzheimer, que es la que afecta al sistema nervioso, más que nada al cerebro, y eso hace que la persona empiece a perder la memoria, poco a poco. Lamentablemente, hoy en día no hay tratamientos, pero no hay una cura, ¿sí? Sí se puede alargar la vida, pero no hay una cura segura. Así que bueno, todo lo que nosotros aprendemos, ¿sí?, se almacena en nuestra memoria, y dependiendo
el impacto que tenga esa información va a ser a corto plazo o a largo plazo, dependiendo también qué es lo que me sirve a mí o no. También buscaba que la memoria también es emocional. Muchas veces nosotros recordamos, a mí me pasa que cuando recuerdo canciones o escucho melodías que escuchaba antes, bueno, la gran mayoría, yo en la casa de mi viejo escuchaba más música de los 70, de los 80, y hoy en día cuando escucho un tema de esos, me recuerda a cuando yo hacía deberes a las 7 de la tarde en mi casa, que mi viejo me ponía esa música. Entonces, tenemos información almacenada que aún no sabemos y que vamos a ir codificando y dándonos cuenta a medida que pasan los años, y cuando yo la necesite, la voy a tener. Bueno, era eso. Muchas gracias. Muy bien. ¿Y qué tal si en nuestra memoria ponemos lo más importante, que es la palabra de Dios, para que, como decía Pami, cuando la necesitemos, la palabra del Señor dice tal cosa? Le invito a abrir su Biblia en el Salmo 103, versículo 1, y yo le voy a preguntar, y usted no me conteste. Cuando nos toca pasar por una adversidad, por una prueba, por una pérdida, ¿traemos a memoria lo que Dios ha hecho por nosotros y en nosotros? ¿O de qué nos acordamos? Dice el Salmo: bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser, su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides. Alma, acordate, tené memoria de dónde estaba y de dónde Dios me sacó. El salmista le está hablando a su alma, se estaba hablando él mismo. No estaba llamando la atención a su hijo, a nadie. Le decía: alma, acordate y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Por qué? Dice: Él es quien perdona todas tus iniquidades. Y yo acá notaba: cuando nos arrepentimos nos perdona. Porque vio que muchas veces pasamos por alto esas cosas que son sumamente importantes. Porque a veces mentimos hoy y mentimos mañana y mentimos pasado y no nos arrepentimos. ¿Y qué dice la palabra? La mentira es pecado de muerte. Entonces estamos trayendo a nuestro ser muerte. Cuando usted y yo nos arrepentimos, no volvemos a cometer ese error. Yo, como los que están en la unidad 37, que dice: son reincidentes. Se van y vuelven, se van y vuelven. ¿Por qué? Porque no se han arrepentido, no han conocido el arrepentimiento. Pero acá dice la palabra: Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. O sea, que si yo peco, me pongo yo, acuérdese, la primera cortada, si yo peco y me arrepiento, Dios me perdona y también puede sanarme, si está en su voluntad. Porque veo que a veces nos encontramos en esa disyuntiva: Señor, 34 años que estoy enferma, y Él es soberano y Él hace como Él quiere. Y quizás si me arrepiento de algo que está guardado en mi memoria, Él trae la sanidad que estoy necesitando. El que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia. Él nos otorga perdón, trae sanidad física, mental y espiritual. Cuando nos sentimos caídos, Él nos levanta. Y usted dirá: no, pero yo voy a caer si yo soy un hijo de Dios. Cuando Jesús iba caminando hacia el Getsemaní, dice la palabra que tropezó y cayó. Era Jesús. Era 100% hombre y era 100% Dios. Entonces, hermanos, tengamos cuidado cuando caímos o alguien cae, de señalar, porque ninguno de nosotros estamos libres de poder pasar por eso. Márquenlo al Salmo, vamos a leer Proverbios 24. Volvemos después al Salmo, por eso digo que no lo pierdan.
Proverbios capítulo 24. Miren lo que dice. 24:16. Dice, porque 7 veces, Señor, cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. ¿Cuál es la diferencia? Esto quiere decir que podemos caer, pero que cuando un injusto, una persona que no es hijo de Dios cae, es el pago a su pecado. Porque si usted cayó, hermano, ahí a donde esté caído, pida perdón y el Señor lo va a levantar. Si usted se cayó porque no tiene más fuerza, clame a Dios y el Señor le va a dar nueva fuerza, como la del águila, como las del búfalo. Porque usted es un hijo de Dios. Ahora, cuando una persona que no es hijo de Dios, que no pertenece al reino, cae, está recibiendo el pago de su pecado, de su falta, quizás de su orgullo, de su vanagloria. Usted y yo podemos caer. ¿Usted peca? Yo peco. ¿Y sabe con qué peco más? Con esta. Acá donde está la memoria, acá la mente. Porque veo cuando uno ve algo, automáticamente piensa, pero yo le hubiese dicho tal cosa. No, yo lo hubiera hecho así. No, yo mejor hubiese ido para allá. La mente, pecamos continuamente con nuestros pensamientos. ¿Y saben qué? El Señor los escucha. El Señor los escucha. Satanás no, porque Satanás no tiene esa capacidad espiritual de escuchar nuestros pensamientos. Claro que pecamos, pero cuando oramos, cuando nos caemos y nos arrepentimos y nos apartamos de ese pecado, el Señor nos levanta. La caída de un hijo de Dios es algo temporal, algo que no es eterno, algo que no dura demasiado. ¿Qué dijo el apóstol? Caído, pero no vencido. Caído, pero no vencido, porque a veces nos caemos o el Señor nos derriba para tratarnos. Dos cosas totalmente diferentes. Volvemos al Salmo y después seguimos un poquito más adelante. Dice, el que te corona de favores y misericordia, el que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila. ¡Wow! ¡Qué maravilla! ¡Qué belleza! Pero usted sabe que el águila, cuando pasa por mucho tiempo, dice que su pico se cierra de tal manera que no puede comer. ¿Y qué hace el águila? Se da contra las piedras. Se golpea hasta que ese pico se cae y rejuvenecida el águila. Veo como las señoras cuando van al médico y le pone botox acá. Rejuvenecida la señora, se le fueron las patitas de gallo. Imagínense lo espiritual. Cuando el Señor habla de rejuvenecernos como el águila, quiere decir que vamos a sobrevolar sobre las situaciones. Vamos a sobrevolar sobre los problemas. Vamos a estar en las alturas. Ayúdame, Jesús, porque a veces estoy tan vuelo rasante que se me pega todo lo de la tierra. Pero si puedo sobrevolar, se me va a pegar lo del cielo, lo de Dios, lo que realmente sirve para cada una de nuestras vidas. Vamos al libro de Hebreos capítulo 10. ¿Usted me sigue? Sí. Sígame que no lo voy a defraudar. Yo era de Carlos Saúl, tengo que decir la verdad. Pero no votaba en ese entonces. Capítulo 10, versículo 32. Porque
que hablábamos del pecado al principio de la palabra, que acá me llama la atención porque habla como que las personas pecan porque se olvidaron que pecaron. Miren lo que dice el versículo 32. Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, sostuviste gran combate de padecimientos. Por mucho tiempo, tengo que decirle la verdad, por mucho tiempo, a mí no me gustaba hablar de lo pasado. No me gustaba predicarle a los hermanos que miraran hacia atrás, hasta que comprendí que una cosa es mirar atrás y otra cosa es volverse atrás. ¿Entienden? ¿Por qué? Porque si usted mira hacia atrás y sigue caminando hacia adelante, allá atrás va a ver lo que era su vida antes de conocer a Jesús. La manera en que usted hablaba antes de conocer a Jesús. ¿Con quiénes se trataba antes de conocer a Jesús? Por eso es bueno a veces, como dice acá, traer a memoria las cosas pasadas para valorar lo que el Señor ha hecho con cada uno de nosotros. Porque vio que a veces nos comportamos como hijos. Y vio que a veces los hijos se olvidan de agradecer. Hay muchos jóvenes mayormente, no tanto los niños, los jóvenes, como que dicen, mamá, pero a mí esta carpeta hace 3 años que la estoy usando. Y capaz que mamá trabajó 5 horas para comprar esa carpeta para que vaya a la escuela. ¿Me entienden lo que estoy hablando? Y a veces nosotros como hijos de Dios, muchas veces, me duele, nos tomamos el atrevimiento de decirle, Señor, ¿por qué no haces esto? Mire, usted imagínese si yo le digo al Señor, Señor, ¿por qué no me sanás? Si vos dijiste que me sanabas y hace 34 años que estoy enferma. Y el Señor me va a decir, mirá para atrás. Mirá para atrás cuando tenías 5 años. No me acuerdo. Lo pusieron papá y mamá en mi memoria. Cuando tenías 5 años y el falso cruz te había cerrado el pecho de tal manera que te estabas poniendo azul. Y papá y mamá dijeron, llamemos a los médicos. Y yo, gloria a Dios, le dije, no, vamos a orar acá. Hermana, 5 años tenía. Y yo se lo cuento porque ellos lo pusieron en mi memoria. Para que no me olvide de lo que Dios ha hecho. Dijo mamá, Cele, 3 horas oramos. Y vos estabas cada vez más azul porque no podías respirar. Hasta que suspiraste. Nunca más un ataque de falso cruz. Hermano, mire que yo no tengo memoria de mi niñez, pero las inyecciones de corticoide eran de tamaño para que a mí se me cortara el falso cruz. Por eso es bueno. Cuando nos sentimos desfallecer, cuando sentimos que el tiempo es demasiado, recordar de dónde el Señor nos sacó. Recordar lo que Él ha hecho en cada uno de nosotros, traer a memoria lo pasado. ¿Por qué? Porque hoy no somos lo de antes. No somos los mismos. No hablamos como hablábamos antes. Recordar las pruebas que hemos atravesado nos llena de agradecimiento. Yo que a veces venimos delante del Señor, Señor, te pido que me des, que me bendiga, como lo dije, dame, bendecime, ayúdame. Y el Señor dice, hijo, hija, ¿cuándo me vas a dar gracias? A veces nos pasa, hermanos, que nos olvidamos de darle gracias porque Él murió en la cruz por cada uno de nosotros. Nuestra memoria natural es más fuerte que la memoria espiritual. Recordar, hermano, nos llena de agradecimiento
¿Qué sería de mí? ¿Qué sería de usted sin Él? ¿A dónde estaríamos? ¿Qué tendríamos? Nada. Ah, no, pero a mí me gustaría tener como esta camioneta, Camila le encanta tanto, una Maverick gris, de esas que no tienen brillo. Pero el Señor te dio una Toro verde preciosa, agradecelo. Trae a memoria, cuando andábamos de novio con mi esposo, tardábamos 27 horas de cañada de goma a Barker. ¿Cómo no le voy a dar gracias al Señor por la Toro? Si la fila esa andaba a 60 kilómetros por hora. Traíamos pan dulce para festejar Navidad y nos comimos todos los pan dulces en el viaje. Fue tan largo el viaje. Mi hermano, y nos olvidamos. Nos olvidamos que teníamos un solo par de zapatos. Nos olvidamos cuando lavábamos los pantalones y los secábamos para poder ir mañana a la escuela, porque era el único que teníamos. Nos olvidamos. No es echar en cara, es recordar lo que el Señor ha hecho por nosotros. ¿Por qué? Porque nos ama. Nos ama. En la palabra del Señor se encierran todo en el amor que Él tiene por cada uno de nosotros. Seguimos leyendo. Nunca empezamos a leer. 33. Estábamos en 32, 33. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y otros llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Me veía hoy y digo, Alicia, deja de hablar de la empatía porque yo lo anoté acá. Porque digo, Camila, ¿cómo se dice ahora ponerse en el lugar del otro? Tener empatía. ¿Qué dice la palabra? También eso es para que usted y yo lo recordemos. A ver, ustedes están acá. ¿Usted trae a memoria a la persona que oró por usted? ¿Usted trae a memoria la persona que fue y le golpeó la puerta y le dijo, vengo a decirte que Jesús te ama? Es importante, no por la persona, sino para recordar que un día el Señor nos dio la oportunidad de ser sus hijos. Se habla tanto de empatía que dice, llegaste a ser compañero de los que estaban en una situación semejante. Y miren lo que dice el 34. Porque de los presos también os compadeciste, y el despojo de vuestros bienes sufriste con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Qué importante que es traer a memoria de dónde el Señor nos sacó y aún por medio de quién nos trajo a su casa. Tener en nuestra memoria. Salmo 119. Dame paciencia que tengo los stickers. Capítulo 119, versículo 11. Mire lo que dice. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Yo que siempre decimos que la palabra entra por los oídos, pasa por la mente y se guarda en el corazón. Tus dichos. ¿Qué decía Jesús? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Tus dichos. ¿Cuántas veces perdonaré? 70 veces 7. Dice, he guardado en mi corazón tus dichos para no pecar contra ti. Y el 15 dice, en tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. No,
Estoy meditando los mandamientos. No. ¿Sabe cómo meditamos los mandamientos? Poniéndolos por obra. Cuando nos encontramos en esa situación que decimos, Jesús, ¿qué haría? Esa es la pregunta que yo me hago cuando hay algo que no sé qué hacer. ¿Y Jesús qué haría? ¿Qué haría Jesús en tal situación? ¿Qué dice su palabra? Qué buena idea, ¿no? De buscar en nuestra memoria los mandamientos, los estatutos, los preceptos de Dios, para no equivocarnos, porque si nos equivocamos, después tenemos doble problema. ¿A quién le echamos la culpa? De eso no vamos a predicar. Hoy vamos a predicar de la memoria. Dice, en tus mandamientos meditaré, guardados en el corazón y meditando en su palabra, leyendo su palabra, estudiando su palabra, reflexionando su palabra y aplicándola, poniéndola por obra. No solamente teorías, sino practicidad. La meditación como práctica ancestral señala que los que la practican buscan excepcionalmente ¿qué? Paz interior. Bíblicamente, la paz es un don de Dios. Tener paz es tener una confianza profunda en Él. Y esa alabanza tan bonita que dice, puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no quieras seguir. Búsquelo, escúchelo, bella, bella. Paz. La paz se recibe por fe. Una persona que no cree en Dios, que no tiene el don de la fe, nunca va a tener paz. ¿Por qué? Porque se va a sentir convulsionado cuando hace frío. No va a tener paz. Porque va a estar triste, porque cobró poco, no va a tener paz. Y cuando cobre mucho va a estar preocupado, ¿cómo hago para guardar la plata? Tampoco tiene paz. La paz viene por medio de la fe. Usted y yo hemos creído en Dios, debemos tener paz. No, que no veo lo que sucede, al contrario, lo veo, sé lo que está pasando, estoy esperando que responda la obra social, pero el Señor me da paz. Porque ¿quién cuida de cada uno de nosotros? Nuestro Padre. Cuida de los pájaros, hermano. ¿Quién le da de comer a los pájaros? ¿Usted sale afuera y le da de comer a los pajaritos? No, el Señor les da de comer. Tenemos que tener paz. Todo tiene su tiempo. Lo que pasa es que a veces nuestro reloj natural va a 500 por hora. Y la palabra dice, para Él un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Resumido, la paz es un fruto del Espíritu Santo. Entonces, una persona que no conoce a Dios, que no le ha recibido como Padre, que no tiene fe, lógicamente no tiene el Espíritu Santo, lógicamente no puede tener paz. Amo los domingos de cena del Señor, amo. Porque veo que a veces decimos, otra vez vamos a comer pan casero en la Mauri. Oh, qué rico el bistec en la brota. ¿Perdón? A memoria. ¿Por qué participamos de la Santa Cena? Busque conmigo. Primera de Corintios, capítulo 11. No se cansen, ya estamos terminando. Después mi secretaria,
frente para repartir unos papelitos. Porque la luz estaba descompuesta. Ay, señor. Pero fue bonito. Bueno, ¿saben qué? Sí, ya le dije, que no es mi Biblia. Aquí está. Vamos a leer 1 Corintios capítulo 11, versículo 24. Dice así la palabra del Señor. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced de esto en memoria. El Señor nos pedía que no nos olvidemos. ¿Cómo nos conoce el Padre? ¿Cómo nos conoce el Hijo? ¿Y cómo nos conoce el Espíritu Santo? ¿Cómo nos conoce que nuestra humanidad podemos llegar a olvidarnos? ¿Por qué estamos hoy acá? Porque Él nos compró con precio de sangre. A mí me pasa que cuando canto consumado es, amo esa alabanza. Usted va a decir, Padre hermano, está media loquita, bendita locura, dijo la apóstol. Yo puedo divisar, hermano, se elevo delante del Señor. Yo puedo divisar lo que estoy cantando. Por eso me quebranto. Cuando dice que atravesaron sus manos y sus pies. Cuando dice que su sudor se convertía en sangre porque Él estaba en terrible agonía. Hermano, hermana, usted y yo no tenemos que olvidarnos. Tenemos que recordar que si hoy estamos aquí, somos hijos del Padre Celestial, es porque el Padre entregó a su Hijo, a su único Hijo. A ese Hijo, yo lo que tenemos uno, que lo mimamos, que le sobamos el lomo, que a veces le pegamos un tironcito de oreja y después te dolió mucho. El Padre Celestial entregó a su único Hijo, ese que nunca pecó, ese que nunca mintió, ese que se sentaba con los pecadores a comer, el que convirtió el agua en vino. A ese entregó el Padre para que usted y yo estemos hoy acá, hermano, hermana, luchando, sí, cansados quizá, pero aquí en el mejor lugar que podemos estar. Jesús lo sufrió como hombre, pero lleno del Espíritu Santo. Recordar y valorar, saber que su amor es eterno. Último versículo y oramos. Se lo prometo. Isaías 49. Recordemos lo que ha hecho Dios. 49:15, dice así. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo, dice el Señor, nunca me olvidaré de ti. Aunque tu madre y tu padre te dejaren, yo no te dejaré, lo dice el Señor. Recordar lo que Él ha hecho fortalece nuestra fe, nos guía hacia la adoración, hacia el agradecimiento, nos ayuda a no volvernos atrás. Recordar su palabra nos trae ayuda y con eso podemos ayudar a otro. Qué importante cuando hablamos, hablar la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque pasarán los cielos, pasará la tierra, pero su palabra permanece para siempre. Usted dirá, ¿y si no está en el cielo ni en la tierra, por qué su palabra sigue? Porque cuando estemos en el juicio, su palabra va a seguir. Recordar su palabra moldea nuestro carácter. Yo cuando decimos, los Marconi, yo nací así. Pero si me meto en la palabra,
si recuerdo su palabra. Mi carácter puede ser moldeado, puede ser cambiado, puede ser trabajado. Influye en nuestros pensamientos y en nuestras acciones cuando recordamos su palabra. Nos da herramienta para batallar, porque todo pasará, pero su palabra permanece para siempre. Hermano, hermana, no se olviden. Dios nos ama con amor eterno. Gemita, repartíamos. Ahí Gema va a repartir los textos. Y después vamos a orar. Y como siempre lo digo, esos cartelitos son para la memoria. ¿Sí? Para que no nos olvidemos de lo que hoy vimos en su palabra. ¿Qué dice? Bendice al Señor, alma mía, y no te olvides ninguno de sus beneficios. Anótelo ahí. Pégalo ahí. En la mesa de luz. Cuando se vaya a acostar a la noche y se acuerde que le vino mucho de visa, que tiene mucho interés en la cuota del televisor, diga, alma, acordate de los beneficios de Dios. Que esta caída es temporal, no es eterna. ¿Por qué? Porque Dios no castiga a nadie, menos a sus hijos. Nos corrige, claro que sí, pero Él nos ama. Oramos al Señor en esta tarde. Señor,